Compañeros, buenos días. Pues bueno, hasta dónde nos ha tocado llegar a partir de esta situación, pero bueno, saquémosle el mayor provecho a todo esto. Y la idea a continuación es simplemente exponerles un poquito la tarea que teníamos. Desglosarla un poco, proponerles una primera pincelada, proponerles por dónde pudiéramos empezar esta reflexión, y ya se van a dar cuenta que es un inicio que lo dejo hasta aquí porque no nos alcanzaría el tiempo pues para más y sería pues un video de que 1 hora si seguimos en estas. Y bueno, es proponerles por dónde podemos empezar la reflexión. Y luego yo les envío un documento que podría también generar un complemento a lo que vamos a ver, ¿vale? Pero entonces, entrando en materia, la propuesta de reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Habíamos dicho que pues esa era nuestra propuesta de reflexión sobre el reino de Dios. Y aquí tenemos algo, como decía, para comenzar. Les tengo esta propuesta de 11 citas bíblicas. 11 citas bíblicas de Mateo, como pueden darse cuenta. Todas son de Mateo y hasta el capítulo 7. Porque al final de este video voy a compartirles a ustedes una consulta, si le podemos llamar investigación, donde vamos a darnos cuenta que Mateo es el gran abanderado en esta postulación del reino de los cielos o el reino de Dios. El reino de los cielos, acabé de hablar con mi hermano el padre Hernán, que yo les conté, y me decía un dato muy muy interesante, y es, claro, usaban el reino de los cielos como una de las propuestas que ya venía desde antiguo. ¿Por qué? Porque pues el pueblo de Israel siempre ha temido o ha tenido como concepto, como propuesta, no pronunciar el nombre de Dios. Por eso el Yahvé, que se los había dicho a algunos en algún momento de la clase, de pronto no a todos, perdón que no es coronavirus, es algún catarro por ahí del cambio de clima. Pero bueno, habíamos dicho que Yahvé, por ejemplo, en esta transliteración al arábigo, pues no tiene vocales. Mira, YHVH, de esta manera se trata de pronunciar Yahvé. O sea, es una cosa como casi impronunciable, algo así como quienes han visto Harry Potter y tienen en cuenta a este hombre que es el impronunciable. Bueno, un poquito cuando hablo de esto lo trato de asemejar con esta película para que tengamos una noción de cómo es que el pueblo de Israel, pues tanto era el temor, tanto era como el respeto, tanto era como esta situación que ni siquiera lo nombraban. Entonces, como no nombraban a Yahvé, como no nombraban a Dios, entonces podríamos decir que el término más antiguo para hablar sobre este reino, para hablar sobre esta propuesta de reino de Dios, para no nombrar el reino de Dios, para no nombrar a Dios, entonces es hablar del reino de los cielos, el reino de los cielos. Eso ayuda muchísimo a entender cómo podríamos tener como concepto esto de los cielos, ¿no? Uno de los conceptos de cielo, ya podríamos entonces nosotros también poner en consideración esto sobre el cielo, sobre si existe, sobre dónde, sobre esto, porque al menos desde la literatura, al menos desde la parte gramatical o desde la parte estructural de la palabra de Dios, pues podríamos entender que esta es una de las posibles justificaciones de por qué se dice reino de los cielos y no reino de Dios, porque alguno podría decir, pero si es el reino de los cielos, entonces los cielos existen. Ok, entonces podríamos matizar por este lado. La primera propuesta que les voy a hacer, voy a tratar de ir borrando para poder manejar el discurso. Entonces la propuesta es, ¿desde dónde el reino de Dios? ¿Por qué el reino, no? ¿Por qué el reino? Entonces mira, en 1 Samuel 13:1 ya hemos hablado de esos comienzos del reinado. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de ese momento en que el pueblo de Israel decía, pero queremos un rey, y el profeta que estaba en ese momento
¿Cierto? Samuel les decía, pero ¿cómo se van a meter con un reinado si nosotros tenemos nuestra propia organización, si nosotros tenemos esta posibilidad que nos ha dado la misma Torá, la misma ley, la misma norma entregada, no entregada, ya lo hemos matizado también, no es entregada se dio, sino que esta norma o esta organización que hemos tomado a partir de nuestra comunicación con Dios, es decir, podríamos decir, desde lo que interpretamos que Dios quiere para nuestro pueblo. Entonces, si ya tenemos lo nuestro, ¿por qué queremos asemejarnos a los demás? Entonces, podríamos ir a Samuel, 1 Samuel 13:1, donde simplemente como curiosidad, o sea, como para que les dé allí la cosquillita y puedan ir al texto bíblico. Por ejemplo, comienza diciendo, Saúl tenía la edad de... puntos suspensivos, cuando llegó a ser rey y reinó 2 años sobre Israel. No ponen la edad, ¿no? Primera curiosidad que encontramos allí. Y luego si vamos a seguir mirando el resto de los pasajes, vamos a entender que lo que de verdad quería el pueblo de Israel era alguien que les ayudara con lo de las guerras, O sea, podríamos nosotros mirar los subtítulos de ahí para allá y mira, podríamos mirar en el versículo 16 de ese mismo capítulo, preparativos de guerra. Luego en el capítulo 14, Jonatán ataca el puesto. Luego en ese mismo capítulo, versículo 15, batalla general. Pueden seguir ustedes mirando en sus Biblias, de pronto los titulitos pueden ayudar a entender, ¿cierto? Que la verdad estos hombres lo que querían era guerra, hermano. Querían era conquistar, querían era expandir digamos, su tierra, su pueblo, y lo querían para la guerra, hermano. Entonces nosotros vamos a entender cómo eso más adelante en la siguiente propuesta bíblica vamos a entender por qué la propuesta de reino de Dios en los evangelios y a partir de Jesucristo, la lectura de Jesucristo, pues va a ser muy diferente a esta primera propuesta. Entonces, concluyo esta primera parte de Samuel diciéndoles por qué lo propongo. Porque mira, desde allí puede venir la idea de reino, ¿no? Desde allí puede venir la postulación de concebir un reino. ¿Ok? Y vamos a ver en la siguiente cita bíblica cuál es la diferencia con el reino de Dios. Pero ahorita les propongo, mira, la primera parte en el canon bíblico, en el Nuevo Testamento, el primer libro que encontramos es... Parezco Dora la Exploradora, aquí esperando que ustedes contesten al otro lado de la película. Pero bueno, la propuesta es que reconozcan entonces, en el primer libro del Nuevo Testamento, según el canon que tenemos hoy día, pues es Mateo, ¿verdad? Entonces la primera cita bíblica que podemos encontrar sobre el reino de Dios es Mateo 3:2. Mateo 3:2. ¿Cómo aparece en Mateo 3:2? Vamos a leerlo aquí desde el mismo pasaje. Mateo 3:2. Aparece la predicación de Juan el Bautista para algunos títulos que aparecen en la Biblia y dice, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Eso es lo que dice y lo puse acá al menos. Aquí teniendo en cuenta pues la escritura original, Gar, que este Gar es de hecho, así mismo, ¿no? Gar, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Esto es exactamente lo que significa Gar, Ge, Basileiaton, Uranon. Entonces, aquí encontramos la primera parte o la primera expresión sobre reino de los cielos. Como les decía, no es reino de Dios, no se dice Basileiatu Theu, que lo vamos a encontrar más adelante, pero aquí lo que dice es Basileiaton Uranon. Uranon. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de jerarquía? De hieros, de la jerarquía que vendría a venir con la postulación de cielo, con hieros. Entonces, hieros es cielo, hieros es cielo. Por lo tanto, aquí lo que dice es reino de los cielos, ¿vale? Entonces, lo primero que se nos dice en esta cita bíblica es... De hecho, actualmente, asimismo, el reino de los cielos. Pero miren lo que nos presentan en la primera parte del versículo. Metanoite. Conviértanse porque el reino de los cielos ya viene, ya está cerca. ¿Y qué es lo que nos dicen? Juan prepara la llegada.
Es la voz que nace de lo alto, porque ahí más adelante, en este mismo versículo, pero ya haciendo una traspolación a Isaías 43, bueno, podría ser interesante ponerlo acá. Isaías 43. En Isaías 43 y los otros versículos siguientes, allí podríamos encontrar esta parte que pone Mateo. Mateo pone: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Enderezad sus sendas. Ahora sí, termino esta primera parte del videíto diciéndoles que miren ya la primera noción que tenemos para ir entendiendo este reino de Dios, y es conversión, cambio, algo ya debe venirse preparando el terreno, digamos lo que Juan prepara el terreno para que con la llegada del Señor haya una conversión. ¿Ok? Que la llegada del Señor traiga una conversión, un cambio, otra situación. Ya que Juan lo que hace es preparar ese cambio para que cuando el Señor venga, pues se genere ese cambio. Interesante, ¿no? Entonces, es la primera propuesta a partir de Mateo 3:2. Ya vamos a mirar las otras citas. Muy bien, entonces tenemos la siguiente propuesta que, bueno, ya abordamos aquí. Vamos con esta, Mateo 4:8. Mateo 4:8 está en esa partecita de las tentaciones del diablo cuando lo lleva allá. Y dice, de nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Cuál es mi propuesta con esta cita bíblica? Encontrando reino acá. Ok. Mira, lo que yo les quería proponer con esta cita bíblica es que basileia en sí es una palabra que se toma del adagio popular, del idioma popular, de lo que se estaba moviendo en el mundo. ¿Se acuerdan cuando, nuevamente les digo, hablando de esto de hierarquía, sí, de donde se desprende la jerarquía, y todo esto era porque venía lo de los reinos, ¿no? Ellos vivían todo eso de los reinos, de la organización de ellos en ese momento eran los reinos. Entonces, junto con Samuel, lo que yo quiero postular es que basileia viene de ese argot popular, de ese idioma que se habla en el momento, a partir de lo que se está viviendo en el momento. Entonces, el reino es esto. Pero cuando se habla del reino de los cielos o cuando se habla del reino de Dios, es una analogía. ¿Qué me refiero con ello? Es una comparación, ¿sí? O sea, tenemos estos reinos, sí, existen los reinos. Nosotros también queremos un reino, pero un reino de Dios. Un reino basado en Dios, un reino basado en los cielos, un reino que podríamos adelantarnos un poco en la reflexión, y es un reino basado en Jesucristo y en su propuesta, ¿sí? O sea, sí es un reino, pero lo que viene a darle como diferencia al asunto es el cómo. O sea, ya es, ¿no? Lo ontológico, o sea, lo que es un reino. Sí, es un reino. Pero la diferencia es cómo se lleva a cabo este reino. ¿Cómo se lleva a cabo? Yo tuve la oportunidad de hecho, en un sermón de las 7 palabras, me dejaron una, y creo que la palabra esta donde le dice Jesús al ladrón, ¿no? Te prometo que tú conmigo estarás. El ladrón es el que le dice, invítame a tu reino, y él le dice que estará conmigo en el paraíso. No me quiero alargar ahí, porque es una de las citas que ustedes mismos podrían abordar, ¿cierto? Pero cuando yo dije eso, postulé, yo ahí fue cuando yo empecé a pensar. Yo pensé que el reino era otra palabra diferente al que normalmente se usaba, ¿no? Porque de pronto, no sé si hemos hablado un poquito de los tipos de amor, ¿sí? O sea, cuando se habla de amor, hay una palabra para cada tipo de amor. Cuando se habla de ver, hay una palabra para cada tipo de ver. Entonces yo también pensé, yo dije, bueno, que haya un concepto o una palabra de reino
que no sea el del reino común y corriente o el de los otros mundos, el de los otros reinos, ¿cierto? Y resulta que no. Resulta que es un reino como el de los otros, ¿sí? Solo que la propuesta es diferente, la propuesta de llevarlo a cabo es diferente. Yo en esa ocasión, en ese discurso, ese sermón de las 7 palabras, me atreví a decir, es que no importa si es comunismo, es que no importa si es democracia, no importa si es, bueno, republicano, ¿cierto? La situación, no importa si es con mandatarios, con jerarcas, con reyes, con presidentes, con ministros, no importa. O sea, la forma de organización política no interfiere en ese tipo de reino, porque sí es un reino, pero es la forma como lo llevamos a cabo. ¿Listo? Entonces no sé si me copian allí la idea, pero mi propuesta es eso. Es reino, solo que la forma de llevarlo a cabo es diferente. Muy bien, entonces la propuesta en este momento es llegar a Mateo 4:17. Bueno, antes les pido disculpas, yo quería simplemente abordar en la cita anterior de 4:8, en la cita anterior 4:8, cuando estamos hablando del diablo que lo lleva a las tentaciones, o mejor de las tentaciones, pues tomamos esta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de diabolos? Y que estuvimos hablando de la diferencia entre diablo, Satán, ¿cuál otro? Demonio, ¿sí? Que estuvimos hablando de eso. Pues recordemos nuevamente que diabolos significa o alude a esa división, Entonces, cuando Jesús está allá, pues precisamente está en esa, o el mensaje de este pasaje 4:8, precisamente eso, ¿no? Jesús está allí viviendo esta realidad, los espíritus chocarreros, viviendo esta realidad de esa humanidad, en ese encuentro de la división interna, ¿cierto? Y una de las interpretaciones que podríamos hacer es que está en eso, ¿no? Está en esa búsqueda o en ese discernimiento de cuál es el reino de Dios, qué es lo que tengo que proyectar, porque después de eso llega Mateo 4:17, que es cuando él ya comienza a ser el reino de Dios, cuando él ya comienza a dar testimonio de ese reino de Dios. Entonces de pronto antes estaba en esa situación y simplemente quería aludir a ello, pero conecto de una vez con la tercera cita bíblica, que vamos chuleando de una vez. Mateo 4:17, mira, ya vamos aquí en la tercera cita, nos faltan, si no, hasta cuando lleguemos al 11, pero bueno. Entonces vamos aquí, Mateo 4:17, ¿ok? 4:17, donde Jesús vuelve a Galilea después de las tentaciones. ¿Nos puede ayudar un poquito para lo de la vez pasada? ¿Se acuerdan la clase pasada que estuvimos hablando de dónde había nacido, cuál es el lugar de residencia de Jesús? Bueno, pues miren, vuelve a Galilea. Y si antes de llegar al 4:17, vamos al 4:13, dice, pero dejó Nazaret, que a pie de página de la Biblia de Jerusalén nos dice, bueno, en realidad es una forma en que se pudiera denominar, o una jerga muy popular para denominar Nazaret, pero es Nazaret. Y fue a residir, dice capítulo 4, versículo 13, dice, y fue a residir a Cafarnaún junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Eso lo podríamos generar también como complemento. Aquí dice dato curioso, Mateo 4:13, podríamos generarlo como dato curioso y complemento de lo que vimos hace 8 días, porque también entonces desde Mateo nos pueden dar allí una ubicación de la residencia de Jesús en Cafarnaún, según esto, sí, claro, en Cafarnaún, y nos da inclusive los territorios, ¿no? Territorio de Zabulón y de Neftalí. Ok, que son las tribus de Israel, ¿no? Entonces, para también darle peso a que Mateo está escrito para judíos, Mateo está escrito para los judíos, por eso todo el énfasis. Y habíamos dicho hace 8 días, Jesús aquí lo presenta no que viene de Nazaret, sino que de una vez nace en Belén, nace en Judea, y luego ya entonces, después de que nazca en Judea, después de que ya está sentado, como dijo el profeta, que nazca en la tierra donde el profeta había dicho que tenía que nacer el Mesías, para que fuesen el Mesías y se cumpliera la escritura. Entonces, después de que se cumpla eso, pues ya no importa. En todo caso, ya puede coger para Nazaret, y donde entonces está, digamos, a flor de piel, para la escritura de estos textos, está a flor de piel la conciencia de que Él es nazareno. Jesús de Nazaret, Él es nazareno, ¿cierto? Entonces, como para empatar allí con lo que pudiera ser corroborable. Pero bueno,
Ahí está entonces esta idea. Entonces cuando vuelve a Galilea, después de las tentaciones, es Jesús. Ya podemos ir a 4:17 y dice, desde entonces comenzó Jesús, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Ya no hemos escuchado eso antes? Claro, hermano. Mateo 3:2, perdón, la primera cita bíblica que nosotros tratamos. ¿Quién lo había dicho? Juan el Bautista. Ok, ¿cuál es mi punto en este? Y en el mismo libro. Entonces pudiéramos atrevernos a pensar que el libro de Mateo, el escritor del libro de Mateo, está continuando la obra de Juan el Bautista en Jesús. Está continuando, ¿no? O hay una continuación. Entonces, algunos pueden decir, sí, Jesús continúa la obra de Juan el Bautista, Jesús prolonga lo que Juan el Bautista no pudo hacer porque como lo encarcelaron. Y según el pasaje, es eso, ¿no? Después de que Jesús es encarcelado. Mira, vamos a Marcos 1:15. Vamos y corroboremos con Marcos 1:15. Marcos 1:15, que recordemos es el primer libro que fue escrito dentro de las versiones evangélicas, el primero que salió en el año 70. Dice, bueno, empecemos desde el 14, dice, después de que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea. Claro. Para Marcos, ya estamos aquí haciendo el paralelo en Marcos sí nos deja explícito, Juan no pudo seguir la obra, Juan no pudo seguir la misión. Entonces, Juan no pudo, Jesús sí. Y dice Marcos, dice el que escribió el Evangelio de Marcos, dice, efectivamente marchó a Galilea, están allí en concordancia con Mateo, marchó a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. La buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado, convertíos y creed en la buena nueva. Mi signo de admiración en este punto es porque de pronto ustedes han escuchado que el grande abanderado es Mateo. Por eso mi justificación también aquí en las citas bíblicas que vamos a tener como referencia, como base, es Mateo. Entonces de pronto ustedes van a escuchar, sí, el que habla del reino de Dios es Mateo. Podríamos decir, no solo Mateo. Y lo vamos a corroborar al final de este video. Vamos a hacer el estudio, un pequeño estudiecillo que hice allí. Y entonces vamos a corroborar que no, Mateo no es el único que habla del reino de Dios. Mateo es el que mayormente habla del reino de Dios, reino de los cielos, reino del Padre, ¿cierto? Mayormente lo habla. Vamos a mirar en estadística eso. Pero ya podríamos decir, Marcos también lo dice. Así que no solamente pongámosle el título o pongámosle esa referencia a Mateo porque los demás evangelistas o las demás versiones evangélicas también hablan de ese reino de Dios. Pero que curiosamente yo creo que Marcos es de los primeros que ya o se atrevería como a hablar de reino de Dios debido a la explicación del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Claro, como Mateo escribe para judíos, entonces para ellos era mucho más escandaloso que se hablara de reino de Dios, entonces se pone reino de los cielos. Pero Marcos, escribiéndole a una población más general, inclusive escribiéndole a los griegos, es decir, a los judíos, a los cristianos en Grecia, entonces pues para ellos era mucho más asequible decir que era el reino de Dios y podían llamarlo así, Dios, Deus. Entonces de pronto allí también para entender por qué Marcos es mayormente posible que escriba sobre reino de Dios. ¿Listo? Vamos en la tercera cita bíblica. Muy bien, entonces llegamos a la siguiente cita bíblica, ya está chuleada por aquí, Mateo 4:23. Bien, entonces Mateo 4:23, ¿qué nos dice? Mateo 4:23, aquí está, eso, dice, recorría Jesús toda Galilea, curioso, ¿no? Complementando un poquito lo de hace 8 días, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Mira, yo aquí quiero subrayar que ya vamos explorando, ya vamos entendiendo un poquito esto del reino. Esto del reino es acción. Esto del reino es
práctica. Esto del reino no puede quedarse en carreta, no puede quedarse en 1 o 2 horas de video acá, sino que desde aquí debe impulsarnos a ser reino de Dios, ¿vale? Por ejemplo, vamos a los paralelos. Ahí vamos nosotros entonces también haciendo una textualidad con las demás versiones evangélicas, y al menos en este pasaje pues tenemos la posibilidad de los libros sinópticos, que son los que más parecido tenemos, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces 1:39, por ejemplo, vamos rápidamente a Marcos 1:39 y nos dice entonces, así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Expulsando los demonios. Entonces, antes de adentrar en ese versiculito, en esa expresión, vamos entendiendo que, mire, tanto Marcos como Mateo, al menos hasta ahorita, ya vamos a mirar que Lucas también, pero Marcos y Mateo nos regala una acción, ¿sí? A eso vuelve a Galilea, a eso llega Jesús, o a eso postula Jesús. Una vez pasa lo de, ¿cómo se llama? Lo de las tentaciones, lo de su retiro espiritual, digámoslo así, en el desierto. Llega a Galilea a cumplir con este reino, a ser el reino, a llevar a cabo este reino, y por eso miramos estas acciones. Entonces, ¿qué hace? Predica. ¿En dónde? En sus sinagogas. ¿Jesús era judío? Claro. Tenemos aquí ya al menos, mientras llegamos a Lucas, tenemos al menos, mira, Mateo 4:23, Marcos 1:39, Jesús era judío. Y predicaba en las sinagogas, se hacía parte de esa iglesia local, de esa eclesía local, la iglesia, ¿no? Local. Muy bien. Bueno, ¿cómo así que Marcos hablaba de expulsar demonios? Entonces, ¿Jesús expulsaba demonios? Claro, para lo que se entendía en la época de la expulsión de demonios. De todo aquello que ponía no en bienestar a la persona, que ponía en dificultad a la persona, que no le permitía vivir bien, ese demonio, ese daimon, ¿sí? Aquello que, ¿se acuerdan cuando hablamos de qué era el demonio? Entonces, aquello interno que no dejaba obrar bien, ese espíritu malo que no dejaba obrar bien a la persona. ¡Ah, qué exorcismo y toda esa vaina! Bueno, dos corrientes. Hay quienes todavía argumentan y dicen, existe un ritual de exorcismo en la iglesia, luego existen los demonios y existe todo. Bueno, a mí hasta ahora, David Ricardo, el día que se me aparezca un demonio, ese día, entonces yo cambio mi discurso. Pero por ahora, yo, David Ricardo, digo, hay dos corrientes. Uno, los que creen que existen los demonios y el exorcismo y todo esto, y los que creemos a partir de esto, de la estructura bíblica, a partir de la gramática bíblica, a partir de lo que podríamos extraer de lo bíblico, de estos pasajes bíblicos, es el demonio es aquello, y desde lo griego, ¿no? Desde el estudio podríamos nosotros interpretar que, hablando de demonios, recuerdan que en la antigua Grecia, cuando hablaban de demonios, era ese espíritu bueno y ese espíritu malo. El espíritu bueno que hacía crecer, que hacía llevar a cabo lo bueno, ¿no? Que sea propulsar o exhalar lo bueno en la persona, y el espíritu malo es lo que llevaba como a la muerte, al decaimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que anteriormente los primeros, estos filósofos naturalistas, entonces decían, lo que hace crecer en una planta, en una mata, una planta, es el espíritu bueno, pero era el demonio bueno, ellos decían todo eso, y lo que lo hacía envejecer, lo que lo hacía morir, era el demonio malo. Entonces, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando como de esa parte? Pues aquí lo encontramos y podemos ir infiriendo qué nos puede significar. Vamos entonces 4:14-15 y corroboramos este pasaje desde el Evangelio según la comunidad de Lucas, que dice 4:14-15, Jesús volvió a Galilea, el libro de Lucas. Jesús volvió a Galilea, están de acuerdo los tres, ¿no? Por ahí hay un meme que dice que aparece la maestra diciéndole a Lucas, a Marcos y a Mateo, le dicen, vengan niños que sus ensayos son igualitos. Hay un meme por ahí, si quiere yo se los comparto después de este videito. Entonces, claro, están de acuerdo en eso, por eso son los sinópticos y se pueden comparar. Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza de espíritu.
Fuerza del Espíritu. Ok, bueno, es Dios, es el Espíritu de Dios quien lo mueve a esto. Su fama se extendió por toda la región, ¿vale? Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Alabado por todos. Entonces, la sincronía entre estos pasajes bíblicos, aquí un poquito más desde la parte de la enseñanza, ¿no? Como la parte de la práctica. ¿Por qué? Porque de la parte práctica no, sino la parte oral, ¿no? La parte dialógica o sí, discursiva, oratoria, ¿sí? Porque en la enseñanza, en la didaje del asunto. ¿Pero por qué? Voy a atreverme a decir esto. Porque es que encontramos versículo siguiente, o sea, el mismo libro de Lucas, versículo siguiente, que es desde el 16 hasta el 22, el texto programático. Y ustedes lo han escuchado de pronto en muchas ocasiones. Jesús se levanta en su sinagoga, estando en su sinagoga, se levanta, va a leer, saca el rollo, le entregan el rollo le entregan, no puede sacar, le entregan el rollo, ok, y dice, y lee el pasaje de Isaías, efectivamente, 16. Bueno, pongámoslo aquí ¿cómo se llama? En paralelo. Isaías 16, 1, 2. 1, 2. Bien. Efectivamente, lee ese pasaje de Isaías que dice: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Ok, este texto programático da para mucho, para hablar demasiadísimo. Mi profesora se gastó casi las 2 horas explicando solo este texto programático, pero podríamos concluir, ustedes si quieren pueden adentrarse en esto, pero podríamos concluir, miren la acción de Jesús. ¿Sí? Versículos anteriores, del 14 al 15, estaba solamente de la parte dialógica. Pues sí, es práctico, claro, esto es práctico. Para poder hacer esto, hombre, que se gasta tiempo, que se gasta energía, que todo esto, no me estoy justificando, sino que estoy diciendo, cuando ustedes también estén en esta labor, pues la dialogía, la palabra, la enseñanza, obvio que eso también es acción. Y claro que también está, vea, curioso, ¿no? También hace parte de lo programático, de la acción del reino de Dios. Para los que dicen que de pronto nos quedamos solo en la doctrina, solo en la palabra, solo en esto, bueno, también hace parte del reino de Dios, lo podemos estar confirmando aquí, la enseñanza, ¿vale? Pero es que no es todo el reino. Ojo, porque si nos quedamos en eso, estamos a medio reino de Dios, a medio reino de los cielos. Miren lo que hay que hacer. Y el texto siguiente, texto obviamente en el verso 20, dice: Jesús enrolló el volumen, lo devolvió el ministro, se sentó, todos lo estaban mirando y él dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Ok, todos como que, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así? O sea, ¿este que se cree o qué? Bueno, pues mis Cristos, nosotros, los otros Cristos, tenemos que hacer esto. Para que el reino funcione, para que no se quede a mitad, para que no sea solamente un discursito grabado, ni mucho menos, me estoy diciendo a mí mismo, o una cosa estudiada solamente. Hay que anunciarle a los pobres la buena nueva. Hay que llegarle a los pobres, Ya vamos a mirar en el texto siguiente cómo Marcos desglosa un poquito más eso. Anunciarle a los pobres esta buena nueva, hacerle parte a los pobres de esta buena nueva. Hacerles parte, no solamente los letrados, los fariseos, los levitas, los estudiosos, no solamente ellos tienen acceso a esto. También es necesario que los pobres, los de pronto hasta los pequeños en la educación, por hablarlo así, no matizando un poquito lo que acabo de decir, pero para todos que llegue el mensaje, para todos que haya reino, para los pobres, que les llegue a ellos también. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. Bueno, la libertad a los cautivos, literal, lo entendemos. La vista a los ciegos, un poquito eso, ¿no? No solamente la parte física, sino que la vista de los ciegos es, oiga, caigan en cuenta lo que está haciendo, lo que está pasando, la opresión que están viviendo. Abran los ojos, miren la realidad.
en una visión crítica, ¿no? No criticona, crítica de lo que está sucediendo. Un poquito podríamos hablar sobre esto y ya lo voy a argumentar con otras citas bíblicas. Dar la libertad a los oprimidos, que podría justificar lo que acabo de decir. Proclamar el año de gracia del Señor. Ese año de gracia en la que, por ejemplo, a partir de esto que estamos viviendo aquí con el coronavirus, que inclusive los bancos han tenido que tener la gracia, ¿no? Eso ya el pueblo judío lo tenía. Cada 50 años se supone que los grandes comerciantes tendrían que perdonarle la deuda a sus siervos, tener una ganancia equitativa, una norma en donde ese año de gracia era para que el pueblo de Israel surgiera de tal manera en que todos los pertenecientes al pueblo de Israel lograsen una equidad, lograsen una vivencia de hermandad, de volver como a esa hermandad antes de lo del reino, ¿se acuerdan? Esa organización tribal que tenían de familias, volver a rescatar esa parte, ¿ok? Entonces mire cómo podemos nosotros también llegar a esa reflexión de ese año de gracia, pero es porque ese año de gracia debe prolongarse, debe mantenerse. Un poquito lo que estaba diciendo con lo del coronavirus, es una oportunidad. Qué vaina con tantas vidas que han tenido que padecer para esto, ¿no? Pero yo creo que eso también nos puede llegar a pellizcarnos y decir, pilas, sí se puede. No tenemos que esperar a que la gente se muera. No tenemos que esperar a que un virus nos ponga en estas vainas, en estas condiciones. Vea, hoy podemos nosotros, como decía por ahí algún mensaje, hoy podemos nosotros entonces cuánto valorar eso de estar cerca de un abrazo, de un beso, cuando no lo podemos hacer. ¿Ok? Por eso les digo, este texto da como para 2 horas de interpretación, 2 horas de discurso, pero bueno, no me puedo demorar, por eso pues también la velocidad de mi voz y todo, me disculparán, pero es porque no puedo enviarles un video de 2 horas por internet. Pero de pronto los que quieran ahondar en esto, decía que por ahí una cita bíblica, pues es que mi profesora decía, por ejemplo, que se anuncia, se hace el discurso del reino de Dios en Jesucristo y lo pone en práctica. Entonces, según ella, yo matizo un poquito allí porque me parece que fuerza un poquito el texto, pero bueno, si ustedes lo quieren tener en cuenta, en el verso 22, en la parte B de ese mismo capítulo, estamos en el capítulo 4, verso 22, entonces allí está como el cumplimiento de la primera, de anunciar a los pobres. En el verso 31 de este mismo capítulo, entonces está la postulación del cumplimiento de la segunda parte. Y en el verso 40 del mismo capítulo, entonces el cumplimiento, la acción de la tercera parte. Entonces, la propuesta de mi profesora, por ejemplo, de sinópticos, era... Eso digo, yo lo matizo, o sea, yo se los doy a ustedes porque ustedes tienen derecho a que esa educación que nos han dado en la universidad traspase y llegue a ustedes también. Matícenlo, mírenlo. Yo no estoy muy de acuerdo en el discurso, creo que se fuerza un poquito. Para mí yo creo que hay que ver todo el resto del Evangelio para darse cuenta que Jesús sí cumple esto que se propone aquí en Lucas, ¿cierto? Ella lo propone en los versos que acabo de decir, no los escribo, ustedes pueden pausar el video, retrocederlo un poquito y se dan cuenta de esto que acabo de decir, de esos versos en donde según ella se va cumpliendo 1, 2, 3, cada uno de estos puntos programáticos de la propuesta de Jesús o lo que debe hacer Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, desde entonces hasta nuestros días. ¿Listo? Esa partecita. Muy bien, entonces vamos avanzando en nuestro estudio y vamos para la quinta opción. Ya vamos chuleando por aquí. La quinta opción de Mateo 5:3. ¿Qué encontramos en Mateo 5? Hombre, recordémonos, tengamos esta cita, es importante tenerla en cuenta porque es todo el proyecto también en Mateo. Es toda la postulación de Jesús en el gran llamado discurso de la montaña. Allí entonces se nos presenta ese grande discurso que abarca mucho en Mateo. Toda la visión de Jesús está allí en el capítulo 5. Entonces es importante que también lo vayamos teniendo en cuenta. Y dentro de este capítulo está Mateo 5:3.
¿Qué dice Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ya aquí nos están hablando y es reino de los cielos, ¿no? Ya por lo que hemos dicho. Perdonen. Aquí ya nos están hablando entonces de bienaventurados, de gozosos, de dichosos, de enhorabuena son los pobres de espíritu según Mateo. Mateo le mete estos pobres de espíritu son como estos pobres de sentimiento, pobres desde el neuma, es decir, desde sí mismo, no tanto de lo material. Pero entonces vamos a hacer un paralelo con Lucas. Lucas, esta parte de la bienaventuranza lo encontramos en el capítulo 6 y vamos al versículo 20b, o sea, la segunda parte, que dice: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ay, Marco, al menos Lucas ya habla de reino de Dios. Mateo de los cielos, Lucas reino de Dios. Bueno, eso no es muy relevante porque ya sabemos que es lo mismo, ¿cierto? Que es lo mismo y sabemos por qué las consecuencias de que sea llamado reino de los cielos, sobre todo en Mateo. Donde tampoco hay que decir que Mateo no usa reino de Dios, ya vamos a comprobar que sí, y ya hemos, de hecho, algunas citas ya hemos visto que sí usa reino de Dios. Bueno, el caso es, Lucas me parece que desglosa un poquito más. Dice: bienaventurados los pobres, ¿sí? Y miren, en el versículo 21 dice: bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Entonces mire ya como desde Lucas nos da una connotación. ¿Cuál es mi punto aquí? Mi punto es que Mateo nos habla de esos pobres de espíritu, pobres de sentimiento, ¿cierto? En cambio Lucas sí ya nos presenta, podría ser un complemento también de cuáles pobres también. ¿Cuáles pobres? Entonces los pobres que tienen hambre, los pobres que, hablando de la manera material o en el sentido material, económico, ¿cierto? Entonces ya digamos que Lucas complementa a Mateo, Mateo complementa a Lucas, mejor dicho, cada uno complementa al otro. Y me parece también que si vamos al verso 24, del 24 al 26, Lucas es como muy contundente en eso, ¿no? Muy contundente en la parte de lo económico, y lo comprobamos aquí. Pero hay de vosotros, en el versículo 24, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de los que reís ahorita, porque os afligiréis y lloraréis. Hay cuando todos los hombres hablen de vosotros, pues de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. El hombre le da duro a los ricos económicamente, ¿vale? Entonces también podremos tener en cuenta esa partecita aquí en el libro lucano, en la comunidad lucana que escribe este libro. Entonces también de eso, teniendo en cuenta, ¿no? Mientras Mateo a los judíos, y los judíos son aún todavía los judíos tienen como consigna una buena posición, una buena posición y posesiones materiales, porque eso significa bendición de parte de Dios. Entonces mire también aquí cómo va cambiando también un poquito el chip con Jesucristo. Y en cambio Lucas, hablándole un poquito más a índole universal, porque Lucas le habla a los pueblos de todas las naciones, él es mucho más abierto. Entonces, creo que tiene una perspectiva más amplia, ¿no? De hablar de esos ricos materialmente, que cuidado con esos ricos, cuidado, hay de ustedes como para que bajarle un poquito a ese materialismo de las personas, y subirle a los que no lo tienen. Es un poquito así como mi idea por donde va, pero ustedes pueden también hacer su propia reflexión en cuanto a ello. Vamos entonces a Mateo 5:10, devolvámonos al libro de Mateo 5:10, donde ya la bienaventuranza nos va a hablar de los perseguidos por causa de la justicia. ¿Y qué es justicia? Lo vimos la vez pasada y lo corroboramos con las otras citas bíblicas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, según Pablo. Confronten esas citas bíblicas que vimos la clase pasada y vamos a encontrar que bienaventurados los perseguidos por ser buenos, por ser bueno. Entonces,
Esos que son buenos y que son perseguidos y que son ajusticiados y que no son entendidos también de alguna manera, pues de ellos también dice, continúa la cosa, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero miren cómo Lucas también, volvamos a Lucas haciendo ese paralelo con 6:22, en este caso llegamos al versículo 22 y Lucas nos desglosa un poquito más esta parte. Miren cómo lo dice. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban, según esa traducción, vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, dice el versículo 23, vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de este modo trataron sus antepasados a los profetas. Y por eso podemos entender un poquito también lo del verso 21, cuando hablaban de los pobres, que así también trataron a sus antepasados. Entonces, pilas, porque nos están haciendo recordar que ya fueron maltratados, que ya fueron injuriados, que ya han tratado mal a esos justos, o sea, a los que vienen atrás de Jesús en esa historia de salvación. Y ya vamos a mirar que entonces por eso es que Jesús se remonta a ellos para decir: yo no vine a abolir la ley. Pero ya vamos a llegar a esa cita. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Mi punto es, miren cómo desglosa ya Lucas quiénes son los perseguidos y por qué son perseguidos, ¿no? Entonces los calumniados, dicen, para no tergiversar, dice entonces, cuando los odien, cuando los expulsen, cuando los injurien, cuando los traten como malos. ¿Sí van a entender? Entonces mire cómo si estoy encauzando bien, me parece a mí, la reflexión, porque estamos hablando de justicia como buenos, que ya lo justificamos con las citas anteriores, y estamos hablando aquí inclusive del mismo pasaje que dice: a ustedes quienes los han tratado como malos por Jesucristo. O sea, que según los no cristianos o según los que no siguen a Cristo, serían los malos, mientras que para los cristianos serían los buenos. ¿Sí me hago entender? Entonces, mientras los no cristianos los tratan como malos, los cristianos los tratan como buenos, y así es que llegan a ser compatibles en el reino de Dios. ¿Me hago entender? Un poquito enredado, pero es que dice sí. Mira, volvamos un poquito a esta reflexión. Dice, y proscriban vuestro nombre como malo. Claro, los demás, los que no son cristianos, van a creer que nosotros, los que seguimos a Cristo, cuando actuamos como Cristo y hagamos cosas contrarias a lo que hacen los no cristianos, entonces para los no cristianos vamos a ser malos, pero para los cristianos, es decir, para Cristo, va a ser bueno. Entonces somos bienaventurados si por Cristo, si siguiendo a Cristo, la corriente de Cristo, los seguidores de Cristo, en medio de la comunidad de Cristo, somos buenos, ahí somos bienaventurados, aun cuando para el resto del mundo que no son cristianos seríamos malos, ¿sí? Por ahí va la cosa. Entonces esa es la propuesta desde el capítulo, desde la quinta opción, capítulo 5 sí, pero desde la quinta opción de las citas bíblicas que vamos a seguir estudiando. Muy bien, compañeros, entonces avanzamos, ¿no? Mateo 5:19. Mateo 5:19, bueno, no vino a abolir la ley y a los profetas, lo estábamos ya mencionando con la cita anterior, entonces vamos a corroborar esto, ¿ok? La cita como tal es en el verso 19. Verso 19 que dice, la vista, por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeño y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por eso encontramos allí el reino de los cielos. Pero tenemos que leer desde el 17 para entender de qué se está tratando. Desde el verso 17, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. La ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras duran el cielo y la tierra no dejará de estar vigente ni una iota, ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Por tanto, y ahí viene el verso 19 que ya hemos leído. Entonces, mis queridos compañeros, la ley y los profetas no es abolida por Jesucristo. Antes más, es darle cumplimiento. Vino Jesús a darle cumplimiento. Nosotros ya habíamos dicho tanto en Mateo 3:2 con Juan, como en Mateo 4:17 con Jesús, ya habíamos dicho que ellos vienen
a decir, espere que algo no está bien, algo no se está llevando a cabo, algo está pasando que pues no está bien, no es como debe de cumplirse. Entonces, si hay que cambiar, y ya Mateo nos ha propuesto que desde un principio Jesucristo viene a cambiar, desde Juan, Jesucristo, vienen a decirnos, cambien, pilas que no están por el lado que es. Pero si vienen a darle cumplimiento, si Jesús no viene a abolirle entonces la ley y los profetas, entonces lo que está en la Torá, lo que está en el Pentateuco, lo que podemos encontrar en el Pentateuco, lo que está en la Tanakh, ya más allá del Pentateuco, ¿no? Lo que está en la primera vivencia del pueblo de Israel, lo que está en el pueblo de Israel, eso innato, esos principios, digámoslo así, con los que ha nacido el pueblo de Israel, con los primeros pasos del pueblo de Israel, las primeras comunicaciones, las primeras interpretaciones del pueblo de Israel con Dios, sintiéndolo allí cerca, que caminaba en el día como una nube, en la noche como fuego, ¿sí? Que permanecía con el pueblo de Israel. Todo eso es lo que en algún momento debió haberse perdido. Esto es interpretación mía. En algún momento se debió haber perdido, como para que Jesús nos esté diciendo, y Juan nos esté diciendo, hey, pilas, hay que volver a eso, o sea, hay que cambiar. Pero ¿cómo que vamos a cambiar y no vamos a abolir la ley y los profetas? Entonces, eso me lleva a pensar que no es que venga a revolucionar del todo la cosa, sino que vino a decir, hombre, es que no estamos cumpliendo, y eso es lo que hay que cambiar. ¿Me hago entender? Ese es mi punto en este momento. Que Jesús venga a decir, es que no venimos a abolirlo, lo que venimos a decir es que hay que volver a cumplir lo que no se está cumpliendo. Eso es lo que Jesús, de alguna manera, permítame interpretarlo de esa manera, viene a decirlo, a darle cumplimiento a lo que ya estaba desde antes, desde el pueblo de Israel, ¿sí? Y que por alguna razón no se estaba cumpliendo, y por eso es que vienen a decir, cambien, metanoia, cambien eso que estaba mal, ¿listo? Pero entonces, ¿cómo vamos a corroborar eso? Recuerden que el primero en haber escrito sobre Jesús fue Pablo. Entonces vayamos a Pablo, vayamos a los Romanos. Romanos tiene como esa posibilidad o esa, de ayudarnos. Tiene 3 citas bíblicas que he encontrado que nos pueden ayudar a corroborar eso que está aquí en Mateo, de cómo Jesús viene a darle cumplimiento. 3:31, vamos a leer el 3:31, pero hay que leerlo desde el 29. Entonces, en el 31 es donde encontramos, digamos, como tal, el referente. Pero leamos desde el 29 para entender de qué se está hablando y no sacarlo de su contexto, porque si no estaríamos tergiversando el texto, ¿vale? Y no quiero decir que no lo voy a tergiversar en tal caso, pero voy a hacer lo posible para no hacerlo. Entonces, por eso lo leo desde el 29. ¿Acaso Dios es únicamente Dios de los judíos? Ya entró, al menos en esa parte, ya entró con algo así como durito, ¿no? Como alguna crítica. ¿Acaso Dios es únicamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? La cosa viene desde ahí. Entonces ya vamos entendiendo cuál es el problema que está tratando Romanos en este punto, o el escritor de esa carta. Mayormente, confirmado pues que es Pablo. A mí no me consta, pero según los estudios es Pablo. Desde luego que sí. También de los gentiles, desde el punto de vista. Tengamos en cuenta que solo hay un Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. La fe está allí. Entonces, ¿elimina la fe el valor de la ley? De ningún modo, más bien la consolidamos. Entonces miren cómo la fe, en este caso, como viene tratando, si leemos versículos más atrás y vamos a entender de qué está tratando, pues es Jesucristo. O sea, la vida como cristiano. Allí lo que está tratando es, la práctica de la circuncisión nos va a hacer sí o no cristianos. No, lo que nos hace cristianos es Jesucristo. Es decir,
creer en Jesucristo, como dice el Papa Francisco. Bueno, eso fue ahí como entre Benedicto y Francisco, en Lumen Fidei, dice, hay que creer en Jesús y a Jesús, creer en lo que dice Jesús y creerle a la persona de Jesús. Entonces, eso que es la fe, esa creencia en Jesucristo y a Jesucristo, eso es lo que nos hace cristianos, no lo demás, no lo demás. Entonces, ¿esto por qué lo tenemos aquí dentro de la ley y los profetas y que no vienen a abolirlo? Porque es que el mismo Jesucristo, o sea, la misma vida de Jesucristo nos atestigua que no se abolida la fe, que Él lo que hace es darle cumplimiento. ¿De acuerdo? Pues desde 3:31. Bien, 10:4. 10:4 rápidamente, la Biblia más rápida del mundo, dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Cristo es la ley. ¿Me va a entender? Entonces nos corrobora, al menos digamos que lo que Pablo o la primera comunidad cristiana alcanza a percibir en su aproximación a Jesucristo, en su experiencia cristiana. En su experiencia cristiana es que Jesús es la ley. Jesús es todo el cumplimiento. Por eso pongo aquí este fin como si fuera la totalidad, ¿no? O sea, Jesús es la ley. Jesús comprende toda la ley, pero mira que en griego está escrito en telos. Entonces, cuando hablamos de teleología, es como la finalidad, ¿cierto? La finalidad, el objeto, la razón de algo, ese es Cristo. O sea, Cristo es la razón de la ley, ¿sí? O sea, actuar como Cristo, o mejor dicho, Cristo vino a encarnarse tanto en la ley y los profetas, o sea, en lo que ya era Yahvé para el pueblo y el pueblo para Yahvé. O sea, vino a encarnarlo el Maestro de tal manera que si nosotros seguimos a Jesucristo, pues vamos a hacer eso, porque Él es toda la ley. Entonces, como Él es toda la ley, vamos a cumplir con esa ley y los profetas. Una razón más para decir que si Jesucristo se aliena de algo o critica algo de la organización socio-religiosa de su época, político-religiosa de la época, si algo Jesucristo, lo encontramos en varios pasajes, se aliena o critica algo sobre eso, entonces quiere decir que eso no era lo que debía cumplirse en sintonía con la ley y los profetas. ¿Sí me hago entender? O sea, si en algo quiere Jesús cambiar, es porque no era así desde el principio. Es mi punto, ¿sí? No era así desde el principio. Rápidamente a Romanos 13:8-10. Ustedes saben que esto lo pueden ustedes estudiar más despacito y todo esto, porque Virgen Santísima, no me va a alcanzar el domingo para enviarles esto, por Dios. Bueno, 13:8-10. Esto es bonito. Esto es bonito, no me lo crean, dense cuenta ustedes esto. 8:10 en el capítulo 13 de Romanos. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Jesús viene a darnos ese ejemplo, ¿no? Nos ha amado tanto y nos amó al extremo, hermano. Que por decir la verdad, que por cumplir esa ley lo mataron. Y no salió corriendo diciendo, no, me voy a escabullir, mejor dicho, voy a preservar mi vida de tal manera que lo que haya dicho o lo que quiera yo construir con este reino de Dios se pierda porque no soy capaz de sostenerlo con mi propia vida. Mi vida la entrego por los demás, es decir, para que los demás puedan alcanzar este mensaje. Él sabía que si seguía actuando de la forma en que actuaba, pues no le iba a ir bien. Y como no le iba a ir bien, aún así se arriesgó, porque valía más su propósito de que nosotros obtuviéramos este mensaje, de que nosotros pudiéramos arraigarnos a partir de lo que Jesús fue, Bien, en efecto, en el verso 9, en efecto,
lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todo lo demás preceptos se resume en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad, todo se resume en amar al prójimo. Yo por eso digo que antes de que nos aprendamos los 10 mandamientos, el mandamiento del amor. Si nosotros cumplimos el mandamiento del amor, todo lo demás se está cumpliendo. Todo lo demás se está cumpliendo. Es que mire lo que está pasando hoy en día. Si nosotros amáramos de verdad, si nosotros amáramos a la humanidad de verdad, pues el presidente no hubiese tenido que salir a decir quédense en la casa por mandato gubernamental. No, con que el presidente hubiera dicho es peligroso que tú seas portador de un virus para los demás y tú puedes generarle un daño sin querer a los demás por el puro sentimiento de querer al otro, nos habíamos quedado en la casa. Pero nos toca pellizcarnos y nos toca esperar a que el presidente mande un mandato jurídico para que nos podamos, para que podamos pensar en el otro. Bueno, una crítica allí en esta parte, ¿no? Entonces, mira, yo quiero decir, rescatar de pronto esta partecita, porque es que la ley suprema es el amor. La ley suprema es el amor. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Lástima, aquí dice caridad, ¿no? Aquí lo tradujeron, la Biblia de Jerusalén lo traduce como caridad, pero miren, aquí está en griego. ¿Ah? Pleroma, un nomu, agape, sí, aquí está el acento. Ok, plenoma un nomu, agape. No estamos hablando de caridad, o no sé qué concepto de caridad podamos nosotros tergiversar aquí, pero es el amor. Y es uno de las posibilidades de amor. Eso nos toca hablarlo en otro momento, pero por el momento es este amor ágape. El agape, bueno, aquí ya sintáctico, metido en la oración, es el amor que nos pide Jesús. Y es que totalmente, pleroma, totalmente, entonces, ley, amor. Dice textualmente, ¿no? Entonces, obviamente, se los pongo así, pero porque no quiero mentirles y quiero que ustedes mismos deduzcan esto, y es que totalmente, entonces, por lo tanto, de tal manera, en sí, por esto, totalmente, el amor es la ley, si lo queremos para que suene bonito, o aquí lo entendemos, así como cuando el enamorado entiende que una persona dice, princesa, lo más hermoso del mundo. No necesitamos el verbo es, la princesa es lo más hermoso. A mí particularmente, a veces dicen que uno en la filosofía tiene que ser exacto para que no lo malinterpreten, pero me gusta más la literatura en ese sentido, ¿no? De que sea el lector quien interprete. Entonces yo digo, hermosa mía, cuya luz se opaca ante la maravilla de una luna registrada en tus ojos. En ningún momento he usado el verbo to be o el verbo ser, ¿cierto? Pero se interpreta, ¿no? Es como un ejemplo para que podamos entender. Total, que la ley es el amor. Y todo lo que hagamos con esta ley suprema, con el amor, que ya nos lo pone Juan, cuando la máxima superior es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense, cuando nos entregan ese mandamiento en el libro de Juan, pues es por eso, porque Jesús en todo momento ha sido amor. Jesús siempre ha sido amor para el pueblo, y es por eso que se da cumplimiento a la ley. Entonces, Jesús es la ley. Y nosotros cristianos, actuando como Jesús, pues vamos a cumplir lo que en un principio fue la propuesta de salvación. Muy bien, compañeros, esta la pude haber desglosado, pero bueno, en la anterior diapositiva estaba muy larga. La pudimos haber justificado aquí con esta, porque es un gran complemento, así que pienso no demorarme en esta parte, pero revisemos. En el mismo capítulo en el que estamos, 5, verso 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia, entonces, no sé, traduzcámoslo por lo que ya hemos corroborado: justicia, bondad, bien, si nuestro actuar según Dios
no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hijo de mi chica, una razón más para argumentar que algo no estaba bien. Y no estaba bien ¿desde quiénes? Desde la cabeza, como escribí por aquí. Algo no estaba bien desde la cabeza, porque los del reino de Dios tienen que ser superiores a esa cabeza, o aquellos que dirigían la sabiduría en aquel entonces, los líderes, hoy le llaman líderes religiosos del momento, los estudiosos de la Escritura, fuesen quienes tuviesen que liderar el reino de Dios, pero según el evangelista y a partir de Jesucristo, sería la cosa que para el reino de Dios tendremos que ser superiores a ellos. Por lo tanto, no estaban bien ellos. La cabeza de la organización político-religiosa del momento no estaba bien. Y tendríamos que ser superiores. Es más, ni siquiera dice que tenemos que ser contrarios a ellos, sino que tenemos que ser mucho más cumplidores, mucho más conocedores, mucho superior en conocimiento, en acción, de acuerdo a ellos, o como punto de referencia a estos fariseos y escribas, deberíamos ser superior. Por eso viene Jesús a darle plenitud, que digo es la razón por la cual justifica, obviamente, porque está en continuación con la cita, la cita mencionada en el punto 6 de 5.19 y anteriores de la abolición de la ley, porque no viene a abolirla, viene a darle supremo cumplimiento, o al menos el cumplimiento que se debería tener desde un principio. Vamos rápidamente, dije que no me quería demorar, ya yo creo que se ha dicho, estoy diciendo lo mismo con otras palabras, pero solamente chévere que pudiéramos también corroborar a partir de Filipenses, cuando Pablo le escribe pues a esta comunidad. Yo había puesto Filipenses 3:9, pero mejor dejémoslo en el 8, dejémoslo aquí en el 8, para poder entender todo lo que viene detrásito y llegar a esa parte de la ley y Jesucristo como la ley, mejor. Más aún, juzgo que todo es pérdida en la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo demás es pérdida, porque cuando sublimemente, digámoslo así, podemos traducirlo de esa manera, conozco al Señor Jesús, pues todo lo demás lo considero pérdida, según el escritor de esta carta. Bueno, Pablo podría ser. Por él perdí todas las cosas, incluso las que tengo, incluso esas cosas las tengo por basura. Aquí me van a perdonar la traducción inclusive de la Biblia de Jerusalén, dice basura, pero no, muy lindo, está traducido muy bonito, muy romántico aquí, porque en realidad ni siquiera es copros. ¿Alguno de ustedes se ha hecho un examen coprológico? Eso, el examen de las heces fecales. Ni siquiera ¿cómo se llama? La palabra, el sintagma en ese momento es copros. No es copros. No. Es una que, si la memoria no me falla, espero escribirlo de manera correcta, es esquivalon. Y creo que es con esquivalon. Pueden ustedes revisar el texto griego. Yo les dejaré el link ya cuando termine de hacer este audio y este video. Les dejaré el link en ese mismo sitio bíblico de la Biblia paralela que les dejaré. Ahí pueden encontrar el texto en griego y ya de pronto aprendemos a manejarlo. A partir de pronto ustedes me dicen, ay, ¿cómo es la cosa? Podemos aprender a manejar esa herramienta muy chévere. De hecho, me ha ayudado a todo esto. Y entendemos que en griego esquivalon es la palabra que está allí usada. Eso tan bonito que está traducido como basura, no es basura. Ni siquiera es copros, que es heces, estiércol, no. Es mierda. ¿Sí? Así. Una palabra mucho más fuerte, una palabra que explicita mucho más qué es lo otro que no es de Jesús.
Hombre, le está dando una sublimidad a todo lo que es Cristo en esta carta. Lo demás, obviamente, si Jesús es lo sublime, pues lo demás, lo más mundano de lo más mundano, pues ¿qué va a ser? ¿Cierto? Pablo habla de esa manera, pues sí, para que vean. Y nosotros jodiéndonos la vida, hablando bonito y prosopopéyicamente y todo eso, cuando las cosas tienen su término para decirlo en su momento. No digas grosería. En fin, bueno, dejémoslo así. Escríbalo. Ya lo pueden ustedes negar esto, cualquier pichón de estudioso lo puede comprobar. Yo mismo lo comprobé usando diccionarios, traducciones de algunos, de la CUEF, bueno, de la interlineal. Luego también usé una gramática detrás de esta palabra, y por eso tengo total tranquilidad en decir qué significa esa palabra. Y desde entonces no uso Zampic para el momento en que hablo de manera informal o con las personas, comparto común y corriente con las personas. Bueno, en fin. Bien, entonces estamos hablando que todo lo demás es mierda, no considerando las cosas de Cristo. Y dice, verso 9, y encontrarme arraigado en Él. ¿En quién? Cristo, no mediante mi justicia, la que viene de la ley, sino mediante la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios. La justicia que viene de Dios, no por la justicia mía o la que se puede medir desde un ser humano, desde una persona, sino la que viene de Dios. Algo malo debe estar pasando entre los seres humanos. Debe ser que lo emanado por los humanos, lo emanado por las personas que están de pronto gobernando o están liderando ese momento allí para ellos, debe ser que no lo están haciendo, corroborando todo esto, corroborando esto. Algo en los líderes, en las leyes humanas, no está de acuerdo con la ley de Dios. Y por eso el escritor de esa carta le toca decir: yo me rijo por la ley que viene de Dios. Yo me rijo por la ley que viene de Dios para salvaguardarme de lo mal que están gobernando los seres humanos. ¿Vale? Muy bien. Podríamos interpretar esa parte desde ahí. Muy bien, hermanos, ya casi terminamos. Mire, desglosé aquí en este nuevo tablero los tres puntos. Queda faltando solamente uno. ¿Por qué? Porque lo que viene quiero exponerlo de manera de verdad muy rápida. En Mateo 6:10, que es el punto 8 que les propongo, es la petición de oración: venga tu reino, ¿no? Venga tu reino. ¿Qué podemos decir de allí? Nada. La petición de Jesús en ese momento, del evangelista que pone en labios de Jesús esta oración, es que todo esto que hemos analizado, que todo esto que comprendemos que es el reino de Dios, todo esto que más podamos aproximarnos sobre el reino de Dios, que todo eso venga, que ese reino venga y se establezca aquí con nosotros, ¿vale? Existen libros completos sobre el Padre Nuestro, entonces se puede en algún momento. El Padre Crossan tiene un libro sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, según Crossan tiene el libro y es muy bueno. Por si quieren algo más científico, el libro de Crossan o otros. San Pablo obviamente tiene muchos editores, unos más románticos que otros, de toda la espiritualidad. Entonces podríamos también argumentarlo desde ese punto y hacer toda una reflexión a partir de Mateo 6:10, que bien lo pueden ustedes profundizar. Mateo 6:13, curioso porque no todas las versiones bíblicas vamos a encontrar esto. Por alguna razón fue abolida, fue quitada dentro, creo, en algún momento dentro de la lectura inclusive del libro de Crossan. Encontré que sí, creo que no recuerdo muy bien si desglosan el por qué quitaron esta partecita, simplemente como que la denominan. Sí, efectivamente fue abolida, fue quitada dentro de la escritura original, o algo pasó. No, sinceramente no he ahondado en ese asunto, solo sé que ya había escuchado que esta partecita no estaba. ¿Por qué? Porque en lo que no aparece en algunas de sus Biblias, inclusive en la mía, en la de Jerusalén, no aparece ese pedacito. 6:13 termina con: y no nos dejes caer en tentación, que está mal traducido, no nos dejes, sino no nos lleves a la tentación, pero bueno, usa una palabra, si me acuerdo se las digo, si no,
que inclusive la estoy estudiando también. Nos inducas in tentationem, pero se me olvidó. Después me acuerdan y yo les recuerdo esa palabra que inclusive la estoy estudiando, pero mi memoria es así, no recuerdo todo. Einsenenken. El verbo einsenenken no es dejar caer, o sea, como que si Dios solamente dejara que el ser humano ejecutara, sino que es Dios, o sea, directamente. Einsenenken, el verbo, significa no nos lleves a la tentación. Y está en latín, et nos inducas in tentationem, está en inglés, et not lead us into temptation. Está en inglés, no nos lleven, no nos lideres a la tentación. Estaba en español, no nos induzcas a la tentación. Estaba en italiano y por alguna razón que inclusive está ahí, pueden ustedes corroborar la nota, en 6.13 está, dice literal, no nos sometas a la tentación, y desglosan allí, ¿cierto? Que desde un principio, desde la patrística, algunos empezaron a cambiar la cosa, puede ser la respuesta de por qué no está literal, pero en el griego, desde el original, es no nos induzcas a la tentación, pero ese no es el punto, ese es otro tipcito allí que podemos ir teniendo en cuenta. Entonces, no todas las versiones tienen, ¿qué no tienen? Siquiera la mía termina allí, y nomás líbranos del mal, y termina el versículo 13, pero en otros pasajes, en otros pergaminos, en otras escrituras está, porque tuyo es el reino. Nosotros tenemos esa culminación en una oración, ¿cierto? Porque tuyo es el reino, el poder. Está mal traducido, inclusive en la Biblia paralela aparece poder, power, bueno, en inglés, power. Pero yo pondría, inclusive no siendo anglosajón, yo pondría energy, ¿no? Energía, porque la palabra que se usa en ese momento es dynamis. Y usted, ya no sé si lo he compartido con ustedes, pero un dinamo, ¿qué hace un dinamo? Un dinamo lo que hace es generar energía hacia el motor, ¿no? Y con el dinamo es que se prende el motor. Dinámico, ¿qué necesita uno cuando es dinámico? Pues que se mueve, que está vivo. Eso es dinamis. Y entonces ponen poder, pues. No sé, yo no creo que sea muy preciso, Entonces, también creo que eso sí lo tiene la Biblia paralela, y discúlpenme, yo sé que ellos sí son doctores en Biblia y todo eso. Yo, a partir inclusive de mi hermano y maestro Hernán, que es el que nos ha inducido también a esto, pues no me parece que sea lo preciso. Bueno, porque tú eres el reino, Basileia, tú eres el reino, el dinamis, la energía, la doxa, la gloria, por los siglos. Amén. Entonces ahí también se nos aparece que Él es el reino, ¿no? Él es. Él debe ser la razón de ser de este reino, de lo que nosotros concebimos aquí en la tierra, de nuestra organización, de nuestra propuesta sociopolítica, de nuestra, no sé, de todo lo que nos concierne. No sin tener la iglesia metida en asuntos políticos, no, nosotros también, los que no son clérigos, los que no son parte del clero, también tienen este reino, también pueden pedir ese reino, pueden estar inmersos en ese reino, y si todo lo tenemos en cuenta a partir de lo que Jesucristo nos enseña, pues este mundo sería diferente, ya lo hemos analizado minutos atrás. Bien, Mateo 6.33, mira cómo avanzamos de rápido, 3 puntos. Mateo 6.33, buscad primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios, lo demás será añadidura. Corroborémoslo, que no esté yo diciéndoles otras cosas. 6.33, efectivamente, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. La justicia que viene de Dios, ya hemos hablado sobre eso, la bondad, todo lo bueno. Y todas esas cosas se os darán por añadidura, lo que hemos dicho también con el mandamiento del amor. Cumplamos el mandamiento del amor. Vivamos en el reino de Dios, ¿sí? Estoy haciendo un paralelo. Mandamiento del amor, reino de Dios. Vivamos en el reino de Dios y todo se dará. Todo lo correcto se dará. Cumpliendo toda esta propuesta del reino de Dios, de los cielos, del reino de mi Padre. Todo eso se dará. Lo demás se dará por bien. Listo, vamos a corroborar rápidamente en Romanos
14:17, algo también muy bonito me parece a mí, inclusive nos ayuda a sobrellevar esto de la Semana Santa, no en las calles. El reino de Dios no es bebida, no es comida ni bebida. El reino de Dios, discúlpeme si me paso, porque también matícenme estas palabras, pero el reino de Dios no es tanta parlafernaria, tanta etiqueta y formalidad en las ceremonias. El reino de Dios no es tanto disfraz a veces, tanto monumento y tantas imágenes bien vestidas y cantos y adoraciones. No, el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo tangible, no es algo, no sé, algo que se pueda coger y palpar. Es algo mucho más, es algo mucho más. De pronto estoy tergiversando, por eso les pido que maticen mis palabras, pero a partir de esto, Romanos, ¿qué? 14:17. 14:17 dice que el reino de Dios no es cuestión, o sea, ni siquiera dice no es bebida, no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, ¿la pueden coger? ¿La pueden adornar? ¿La pueden quemar? ¿La justicia? La paz, ¿la pueden coger? ¿La pueden adorar? ¿La pueden vestir? ¿La pueden venerar? No es justicia, no es... ¿qué? Es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿El gozo que lo pueden vestir también? No es tanta adorno que a veces camufla el sentido, camufla la razón de ser. Nos puede ayudar también en estos momentos de crisis, que podemos generar crisis, y bueno, sí, también es crisis con tanta muerte, pues, tantos hermanos que se nos han ido por esta circunstancia del coronavirus, como sea. Y en estos momentos en que, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿No va a haber Semana Santa? Claro que hay Semana Santa, lo dijo el cardenal en la rueda de prensa. En la rueda de prensa el cardenal dijo, claro que va a haber Semana Santa, no se puede quitar, alguno le dijo, se puede correr la Semana Santa, no se puede correr, eso ya está en calendario, lo miraremos en liturgia, ese calendario ya está desde antaño, desde que esa vaina se creó, bizantino, desde Bizancio, ese man. Desde entonces existen todos estos calendarios y ya está. Y alguien dijo, ay, entonces no se va a vivir la Semana Santa, no va a haber Semana Santa 2020. Claro que va a haber, pero con el sentido propio de que es recordar el misterio de Jesucristo, la entrega de Jesucristo, lo que ofreció como testimonio y herencia a Jesucristo. Eso sí, va a ser Semana Santa. Yo creo que de las Semanas Santas más profundas que podamos tener a partir de esto. Bueno, todo eso a partir de esto, que el reino de Dios no es algo que se consigue en un libro, no es una constitución política como tal, pero sí es lo que puede estar inmerso en la constitución política. Sí es esa justicia, ese gozo, esa paz que está en la constitución política, que no es, no sé, los reglamentos de convivencia de una comunidad religiosa, no es el reino, pero sí está inmerso en esas constituciones, en ese libro, en esas normas. Sí debe estar inmerso, ¿sí me hago entender? Es algo más profundo, es algo más que leyes, palacios, ministerios, instituciones, es mucho más que eso, es mucho más. Ojalá todas esas instituciones pues tuviesen, ¿no?, aquello por lo cual debe tener como base el gozo, la justicia, la paz en el Espíritu Santo, o sea, en el Espíritu de Dios, en el Hagion Neumaton, el Espíritu Santo. Muy bien, compañeros, ya con pues vamos terminando, ¿no?, nuestro objetivo de estas citas bíblicas que, como les decía al principio, pues son las citas del comienzo, por Dios. Ya después les compartiré una consulta, como les había dicho, y vamos a darnos cuenta que es mucho más y que podríamos aquí extendernos bastante, pero yo creo que esto es por lo cual se puede ir permeando el concepto o la apropiación del reino de Dios. Mateo 7:21, terminamos esta propuesta, la terminamos yo creo que de una manera candente, dura y que nos puede llegar al corazón. 7:21, ¿no? 7:21, 7:14, 21. Con el pasto no puede nadie, pues. Muy bien. Todo
todo el que me diga Señor, Señor, no todo, perdón, ay, empecé mal. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Ey, atención, el verbo haga la voluntad, hacer, llevar a cabo, ejecutar. La voluntad, el deseo, la intención de mi Padre en boca de Jesús que está en los cielos. O sea, traer esos cielos a este mundo otra vez, ¿no? O sea, el que haga la voluntad de Dios que está en los cielos, es decir, en esa posibilidad más allá de lo terreno, esa posibilidad más allá de lo que los líderes religiosos nos pueden suministrar, inclusive hoy en día. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que se crea cristiano, no todos los que nos creamos cristianos, no todos los que estemos metidos en este cuento, estarán en el reino de los cielos, lo heredarán, entrarán en el reino de los cielos. No, porque no, ya lo hemos dicho, no es una cuestión institucional, de membresía, no. El gozo, la paz, la justicia es de todo aquel que al practicarlo, al tenerlo, al hacerlo, está ejecutando la voluntad del Padre y por lo tanto está inmerso en lo que podría ser en lo que es el cielo según el cristianismo, según esto que hemos analizado. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que ejecuta la voluntad. No todo, ni siquiera yo, después de desglosar todo esto, yo no entro al reino de los cielos, si no lo hago, si no ejecuto esto. Bien, esa parte. El que haga la voluntad, ¿no? Vamos a corroborarlo, porque inclusive pareciera que Isaías tiene mucho que ver en esto, porque Isaías en 29:13 le da una cachetada a su pueblo diciéndole: pero es que el Señor dice, este pueblo se me acerca de palabras, se me acerca de palabras y me honra solo con los labios, pues su corazón está lejos de mí. Qué triste, ¿no? Qué tristeza, donde el Señor nos tenga que decir hoy en día todavía eso. Es que su corazón, y el corazón es muy importante en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento es muy importante porque del corazón se vienen las decisiones. Las decisiones vienen del corazón. Desde aquí es donde se determinan las cosas. Casi que el pensamiento, podríamos decir, es de acá. Entonces, si están lejos de mí es porque están actuando totalmente aparte de mí. No me están teniendo en cuenta para ser seres humanos. Qué duro, ¿no? Qué duro. Me honran solo con sus labios, pues su corazón está lejos de mí, y el respeto que me demuestra son preceptos enseñados por hombres. Preceptos enseñados por hombres que ya conectamos con lo que habíamos visto anteriormente cuando hablábamos de que algo no estaba bien, ya que hasta Pablo a los filipenses estaba diciendo que había que buscar hasta una justicia que viniera de Dios, porque el de los hombres, pifiaos en la inmunda. E Isaías ya lo había dicho. Y el respeto que me demuestra son preceptos enseñados por hombres. O sea que, baila. Los hombres o estábamos actuando mal o seguimos actuando mal, pero algo está pasando con la justicia de los hombres porque no actuamos según Dios, no actuamos con la justicia de Dios. Y mira, Lucas 6:46 también, como para terminar este regaño que nos permite la escritura, la palabra, el cristianismo, nos permite a todos para volver a caminarnos por donde es. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Yo creo que el Señor Jesús diría en estos momentos: hipócritas, fariseos, Señor, Señor, ¿pero por qué me dicen? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Diría Jesús, digo yo, ¿no? Discúlpenme, me estoy exagerando también en la apropiación del texto, pero me lo imagino un poquito como para generar la reflexión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me están diciendo Señor, pero igual no hacen lo que digo. Entonces, ¿a quién engañan? ¿A quién engañan? Bien, compañeros,
Hasta aquí la propuesta de las citas bíblicas. A continuación voy a compartirles a ustedes alguna cosita más y terminamos, ¿vale? Compañeros, ya se me está acabando la batería en todo. Vamos a ver si hasta aquí nos alcanza. Pues bueno, solamente que quisiera compartirles esto, que debido pues al tiempo que he tenido, pues yo doy fe, corroboro esta información. Pues no porque esté perfecta, no pude haberme equivocado, pero fui yo quien hizo este registro. Obvio, no hubiese sido posible, no hubiese terminado si no hubiese con la ayuda de esta web de Biblia Paralela. Yo les envío el link para que ustedes puedan corroborar esta información. Pero ¿qué encontré? ¿Qué cositas? Basileia, el término Basileia en el Nuevo Testamento, que es reino, ya lo hemos dicho, Basileia, o sea, reino, lo encontramos en Mateo 56 veces. ¿Sí miran por qué me baso en Mateo para todo esto? Mateo 56 veces, en Marcos 20 veces, en Lucas 46 veces, Juan 5 veces, Hechos de los Apóstoles 8 veces, Romanos 1 vez, 1 Corintios, solo en 1 Corintios 5 veces, Gálatas 1, Efesios 1, bueno, aquí digámosle una vez, Efesios no aparece como reino de Dios, sino que el reino de Cristo, ¿no? Válido totalmente, pero era aquí teniendo en cuenta lo otro también. Colosenses 2 veces, Tesalonicenses 2 veces, Timoteo 2 veces, Hebreos 3 veces, Santiago 1 vez, Segunda de Pedro 1 vez y el libro de la Revelación, Apocalipsis 9 veces, ¿de acuerdo? De esas veces, entonces, reino de los cielos, reino del Padre o reino de Dios, o sea, lo que tenga que ver con toda esta expresión del reino de Dios como tal, la propuesta salvadora de Jesucristo, 41 veces en Mateo, lo cual daría una diferencia de 15, o sea, las demás habla sobre los otros reinos, para decir, pues, corroborar que este término reino es tomado desde el adagio popular, desde lo que se manejaba como idioma en aquel entonces. Voy a revisar aquí, sí, todavía tengo batería. Luego, en Marcos, las 20 veces, 15 es del reino de Dios, del reino del Padre, de todo esto, ¿cierto? Lucas 2:46, 37 es referente al reino de Dios, reino del Padre, referente a esto. Entonces, yo dentro de mi tarea, yo pues, obviamente me estaba preocupando, yo dije, pero bueno, ¿por qué Mateo? Pues que es evidente, ¿no? Primero, son 10 veces más que Mateo habla sobre reino en general. Sobre el reino en general, Mateo habla más que Lucas, 10 veces más. Pero en la diferencia inclusive, mientras que de las 56, 41 veces, o 41 veces, bueno, es del reino de los cielos, del Padre y de Dios, o sea que hay una diferencia de 15 en esta situación. O sea, los demás, ¿cierto? Y de las 46 veces que habla de reino en general, de toda clase de reino, 37 es todavía, reino de los cielos, del Padre, de Dios. Por tanto, daría una diferencia de 9 ocasiones. Esto quiere decir que aún más es Mateo quien toma mayor veces la palabra reino de los cielos, reino del Padre, reino de Dios, o sea, se refiere mucho más a esto. No que los demás no lo refieran, no, aquí estamos corroborando que los demás también hablan de esto, del reino, y en muchas ocasiones del reino de Dios, del reino del Padre, todo esto. Pero esto primero es toda la palabra reino en las diferentes partes del Nuevo Testamento. Ahora, otras curiosidades, por ejemplo, en Juan aparecen 5 veces, ¿cierto? 2 veces en el capítulo 3, o sea, iniciando la versión evangélica, iniciando el evangelio de Juan, 2 veces en el capítulo 3, y las otras 3 veces, ¿sí? Para completar las 5, en el capítulo 18, que es cuando están interrogando a Jesús, ante Pilato. Entonces miren cómo en el inicio y en el final nos tiene Juan la estructura para redondear todo su evangelio en el reino de Dios. De alguna manera, estudiando el evangelio de Juan, vamos a entender que esa es la idea, ¿no? Se vuelve a donde se arranca, ¿sí? Es una herradura que empieza y vuelve a Jerusalén, ¿cierto? Inclusive teológicamente también tiene una cuestión de la aproximación, del llegar. Entonces es como que todo ha girado a través de ese reino de Dios, Muy bien. Bueno,
en esa parte. Luego tenemos aquí, como decíamos en Efesios, no aparece como reino de Dios, pero el reino de Cristo, ya es Cristo. O sea, si estamos hablando de un reino de Dios, de un reino divino, entonces ya la figura central es Cristo, ¿no? Lo toman a Cristo como figura, como epicentro de esto. Entonces, la figura de Cristo. Luego, me parece interesante también en Colosenses, que en 1.13, bueno, en Efesios aparece 5.5, el reino de Cristo. En Colosenses 1.13 aparece reino hijo querido. ¿Ve? Qué curioso. Le habla del reino de su hijo querido. Inclusive es un himno en la liturgia de las horas. En Tesalonicenses aparece una en cada carta. Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2. Y en la primera Tesalonicenses 2.12 aparece el reino y gloria. El reino y gloria en esa condensación. Ya lo demás lo hemos mirado. Pero son las curiosidades que particularmente he podido conseguir en un pequeño estudio. No es gran cosa, pero sí ha llevado tiempo. Créanme que ha llevado tiempito poder compilar esto. Como lo digo, con mucha ayuda, si no lo hubiera hecho, de Biblia Paralela. Yo les dejo el link a partir de esto. Luego también les dejaré entonces el documento del Padre Baena, para que con un padre, doctor en todo esto, pues tengan mayor aproximación de esto, del reino de Dios, que yo simplemente he querido pincelar, reflexionar a partir de estas citas bíblicas que he propuesto. Compañeros, muchísimas gracias. Perdónenme en el tiempo. Con esto yo inclusive había pensado que enviarles algo para liturgia, pero entonces no, mira, llevando también tiempito haciendo esto, supongo que van a también dedicar tiempito en sus casas para eso. Entonces no, mira, hagamos de cuenta que son las 2 horas que determinamos para este fin de semana en Cristología, y más bien les sacamos las otras 2 horas dentro de 8 días para liturgia. ¿Les parece? Ojalá me dejen sus inquietudes allí.